vemos otro método de muy alta intensidad, que es el protocolo RCT, método RCT o entrenamiento de sprint repetidos. Este entrenamiento ya es mucho más específico para los programas de velocidad, para los atletas de velocidad, incluso para, muy interesante también para deportes de equipo, deportes de conjunto, donde se requieren también tramos de sprint de muy alta intensidad. Estos protocolos son mucho más cortos que un SIT, precisamente porque la intensidad ya es supra máxima, van más allá del 100% del VO2 máximo. Normalmente esto no lo podemos cuantificar de manera muy sencilla. En consecuencia, tendremos que indicarle al atleta que vaya a toda su capacidad durante máximo 10 segundos. Fíjense que los intervalos de trabajo son de 3 a 10 segundos, es decir, son a ejercicios muy explosivos, es decir, hay que procurar que el atleta, en este caso, o el entrenado, vaya a toda su capacidad durante ese muy corto tiempo, y los descansos son entre 15 y 60 segundos. Normalmente, si los descansos son más allegados, más acercados a los 60 segundos, se recomienda que la pausa o los descansos sean activos a una baja intensidad, normalmente una intensidad asociada al primer umbral, cuenta 60, incluso menos, del consumo máximo de oxígeno. Y si el intervalo de descanso está más allegado, más acercado a los 15 segundos, normalmente el descanso es pasivo. Y este tipo de esfuerzos se pueden también ubicar por series. Fíjense ahí en la gráfica de abajo, en las barras azules indican intervalos de trabajo. Vemos que nosotros podemos acumular series de, por ejemplo, 5 intervalos de trabajo, hacer un descanso más largo entre esas series e ir acumulando series, y eso me va a permitir también un poco entrar hacia el trabajo más de resistencia, y me va a permitir pues acumular cierto estrés, cierta fatiga, cierto estrés metabólico, cierto flujo glucolítico, porque a medida que se van produciendo los intervalos y las series, pues la demanda a nivel metabólico y a nivel cardiovascular pues va a ser mayor. La intensidad, como lo dije, fíjense, supra máxima, más allá incluso del 120% del consumo máximo de oxígeno de la VAN o de la PAM. A volumen, normalmente se trabajan una mayor cantidad de intervalos, 10 a 20 intervalos. Este tipo de trabajos son muy demandantes precisamente por el número de intervalos. Si yo quiero hacer este tipo de trabajos más para, por ejemplo, un atleta de velocidad, yo no voy a aplicar tantos intervalos, porque en los últimos intervalos ya el atleta pues no va a mantener la intensidad que yo he propuesto. En el caso de la resistencia sí puede ser más interesante, porque a medida que van transcurriendo los intervalos hay una importante acúmulo de fatiga, y eso va a hacer que haya una demanda importante a nivel metabólico y cardiovascular, por más de que los intervalos son bastante cortos.